Semana pasada vimos que Dios nos dio dos grandes regalos, así le titulamos a la charla pasada, la cual la pueden ver en YouTube. Y Él nos dio como primer regalo a Jesús, ¿sí? Y Jesús anunció que el Padre iba a dar otro regalo. Él le llamó otro consolador. ¿Por qué? Porque Jesús vino a consolar la vida de todos y Él mandó al Espíritu Santo. Estos son los dos grandes regalos de Dios. Vimos que también Jesucristo, ¿sí? Él nos dio dones o regalos a nosotros también. Es decir, que Él venía con regalos también. Qué cosa más maravillosa. Toda la vida del cristiano es una vida fabulosa porque Dios nos la hace fácil, nos la hace bonita, nos la hace viable, ¿sí? Y aquí vamos a desarrollar lo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y pastores. Y obviamente el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que nos dio? Los dones del Espíritu Santo, que hay una lista. A su debido tiempo vamos a tratar de los dones del Espíritu Santo. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? En las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos para que en los regalos que Jesús iba a mandar a los hombres fueran de utilidad para nosotros. Vamos a ver estos regalos que ya los pusimos ahí, pero dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. ¿A quién él estaba enseñando ese tiempo que estuvo resucitado? Ya lo dijimos, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu a los que apóstoles que había escogido. Entonces, obviamente, el primer regalo que el Señor le ha dado a la iglesia son los apóstoles, ¿sí? Y aquí vamos a tener los dones o regalos de Cristo. Este es nuestro tema de hoy. Los dones y regalos de Cristo. Verán qué maravilloso es y qué necesario es que nosotros nos hagamos utilidad de los regalos de Cristo, ¿sí? Primero dice en Efesios, vamos a mí algún rato me gustaría predicar sobre todo el libro de Efesios a la iglesia. Y tal vez lo haga, pero que el Señor me diga en qué momento va a ser. Pero ahora me pongo en el verso 2, el capítulo 2, verso 19, es donde dice, así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, específicamente cuando se refiere, en este caso se está refiriendo a nosotros los gentiles, ¿ya? Porque antes no éramos pueblo, antes éramos extranjeros y advenedizos, éramos arrejuntados. Cualquiera que se quisiera ser judío, lo llegaba a ser, pero de una manera de segunda clase. Nunca llegaba a ser judío, porque había que nacer como judío, pero si alguien se quería ser judío, lo podía hacer. Pero ahora en Cristo Jesús no nos tenemos que judaizar, no tenemos que ir a hacerlo, sino que tenemos que ir al pueblo de Dios. Y entonces el Señor dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Si es que no somos, ¿sí? Y si no, este sí no me encanta, ustedes van a ver que voy a siempre a subrayar las palabras que enlazan las oraciones y que le dan un sentido más amplio, la corrección o la inducción o la advertencia a las cosas. Este sino, esto es lo que ahora somos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No les parece que es maravilloso? No es que ahora, bueno, ¿y cómo me van a dar la ciudadanía? Por medio de Cristo, por medio de haber creído en Él, en el Espíritu Santo, fuimos sellados hasta el día de la redención. Espectacular, ya no somos advenedizos, ya no somos arrejuntados, sí, somos hijos. Gloria a Dios por aquellas personas que se han creado no teniendo padre, con padres que les han abierto la puerta de su casa, aunque tal vez no les reconocen como hijos, ¿no? Pero en algún rato les dicen ahijados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque crecieron con la familia y a veces les quiere igual, pero a la final de cuentas no son los hijos. En nuestro caso, nosotros ya somos los hijos de Dios, ahora somos ciudadanos de los santos. Somos parte de esa familia de Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Qué más estamos hechos? Así nos está diciendo. Sin embargo, seguimos viendo en Efesios 20, edificados. ¿Cómo vamos a crecer como esos hijos que ahora somos? Recuerden ustedes que antes yo les había dicho que si un judío se convierte,
ya tiene todo el conocimiento como judío. Solamente que ahora convertido a Cristo lo puede poner en práctica de una manera diferente. Pero nosotros veníamos, yo digo de la vil calle, en mi caso, veníamos de la nada. Veníamos de haber sido católicos y quizá si alguno fue buen católico, lo felicito. La mayoría habíamos sido católicos de nombre, de reunión o de bautizos. Cuando hay un bautizo, una fiesta, ahí vamos nosotros. Ahí sí nos faltábamos. Es decir, no éramos unos católicos fervientes. Por lo tanto, la información de cristianismo que teníamos la teníamos muy vaga. La información de Dios muy vaga. Aún así, amábamos a Dios. Ahora con Cristo Jesús, tenemos que ser edificados. Lo que está aquí subrayado dice que nos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo ya les habló todo a los apóstoles. Todo lo que Cristo les habló a los apóstoles, nosotros no sabemos de esas conversaciones. Algunos apóstoles escribieron los evangelios, lo que no quedó escrito de Cristo, pero lo que no quedó escrito, que Cristo les enseñó a ellos esos 40 días, que estuvo con ellos dándoles mandamiento, como ya vimos, pues ahora se le entregó todo a los apóstoles. Y ahora el apóstol nos está diciendo que nosotros tenemos que ser sobreedificados. Una vez que creímos en Cristo, una vez que escuchamos sus enseñanzas, tenemos que ser sobreedificados como un edificio, que empieza a ser construido, pero vamos a seguir sobreedificar. ¿Por qué piso empieza usted a edificar uno de 10, 15 pisos? Por el primero. Pero antes del primero, ¿qué pone? El fundamento. No va a empezar por el último, ¿no es cierto? Sería muy difícil estar con una gata subiendo los edificios para que entre el otro que va metiendo por debajo. No, empieza por el primero. Entonces, por eso se llama sobreedificar. Ya se edifica, pero se levanta. ¿Cómo nosotros empezamos a ser edificados con Cristo? Cristo algunas cosas nos hizo de milagro. Algunos milagros nos hizo cuando entregamos a Cristo. La edificación es cuando tenemos que trabajar con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestros malos hábitos, con el aprendizaje de cómo vivir una vida cristiana. Ahí estamos, edificados sobre el fundamento. Ahora vemos que hay un fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Alguno de ustedes ha estado en un edificio o casa que se está empezando a construir? Sí, bueno, primer cosa que hacen después de un estudio de suelos es que hacen un hueco. Y en ese hueco lo que van a hacer es, van a hacer la fundición para poder poner ¿qué? El fundamento, porque se llama fundición, fundamento, donde dependiendo del tamaño del edificio, así va a ser lo sólido que tiene que estar abajo para soportar lo que va a estar arriba. Es decir, que si es de 10 pisos, tiene que ser hierro, cemento, grueso y cálculos para los 10 pisos. Y como el Señor iba a edificar un edificio grande, hermoso, que es su iglesia, que somos nosotros, ¿vamos bien por ahí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, él dice sobre apóstoles y profetas, pero aclara, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es decir, ahora con las mediciones ya no se requiere la piedra angular, ahora actualmente. Sí se requiere la base completa. ¿Por qué ya no se requiere la piedra angular? Porque ahora ya existen los planos, casi todos trabajan por planos, ¿sí? Y los arquitectos ahora tienen aparatos con láser, donde pueden medir la altitud, longitud, el tamaño del terreno y todo, y pin, pin, y ya con eso, con la rayo láser, ponen los puntos, marcan, ahí abren y se va para arriba y eso va a estar seguro. Digo, seguro de que están haciendo bien, porque son ingenieros, ¿no es cierto? Por eso, con rayo láser. Pero antes, si usted edifica en un lugar y no sabe dónde está el norte y el sur, si no sabe dónde va a pasar la calle, usted tiene que tener una noción cómo y hacia dónde quiere que su casa esté viendo, hacia el sol de la madrugada o hacia el sol de la tarde o qué, ¿no es cierto? Y uno nunca piensa en eso hasta no ser que edifique. Pero Dios pensó en todo. Pensó que lo primero que tenía que poner el Señor era lo que se llamaba en aquel tiempo para poder edificar la piedra angular. La piedra, ¿por qué se llama piedra angular? Porque da el ángulo, da los ángulos, va a dar el ángulo de 90 grados si lo quieren que sea rectángulo, ¿no es cierto? Si va a ser un octagonal, pues un ángulo abierto.
¿verdad? Pero normalmente se hacía la piedra angular, se le ponía una piedra y a partir de esa piedra se trazaban lo que se llaman las líneas. Jesucristo fue la piedra angular, fue el fundamento principal en donde fue puesto, porque a partir de Cristo se iba a desarrollar la iglesia. Amén. Y con Cristo como fundamento también iba a poner a los apóstoles y profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el edificio va a ser grande. ¿Por qué? Porque para eso los instruyó. ¿Por qué? Porque con razón les dio tantas cosas. ¿Por qué? Porque no de gana tenemos el Nuevo Testamento, donde se han añadido, aparte de las cartas que se escribieron de lo que Jesús hizo, se han añadido cómo fue la vida de la iglesia y se han añadido las cartas apostólicas, que es el reglamento de la Constitución. Usted sabe que toda Constitución necesita un reglamento para poder ser operada. Levantan una ley y después levantan un reglamento. No pueden aplicar la ley sin el reglamento. El reglamento es legalmente establecido. Así es que Dios nos dio a los apóstoles y profetas para establecer el reglamento. ¿Sí? Apóstoles para el Nuevo Testamento y los profetas, de todos los profetas que anunciaron la vida de Cristo. Ellos dijeron cómo va a ser el edificio. ¿Ah? Ellos son los arquitectos que dijeron cómo va a ser el edificio. ¿Sí se dan cuenta? Los profetas dijeron así va a ser el edificio. De esta manera se va a construir. ¿Ah? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pusieron en práctica todo aquello que Jesús les enseñó para levantar la iglesia. ¿Serán importantes apóstoles y profetas? Por supuesto. Ya nos está diciendo Efesios que si nosotros vamos a querer sobreedificar, no vamos a ir a edificar sobre otra idea, sobre algo bonito. No vamos a edificar sobre los mormones, no vamos a edificar sobre los testigos de Jehová, no vamos a edificar sobre, ni siquiera vamos a edificar sobre una iglesia X con sus propios testamentos y estatutos. Vamos a edificar sobre la roca que es Cristo. Vamos a edificar sobre las bases que el Señor nos dijo. Amén. Vaya, qué bueno. Gracias por su paciencia para explicar esta partecita. En quien, hablando de Cristo, ¿sí? En quien todo el edificio está hablando como similar a un edificio bien coordinado. Por eso se necesita un buen fundamento. Va creciendo para ser templo santo en el Señor. Es decir, nosotros como edificio vamos creciendo para hacer un templo santo en el Señor. No es que hasta que todos estemos juntos hacemos el templo. Cada uno somos templo en particular, ¿sí? Del Espíritu Santo, porque ahí mora el Espíritu Santo. Pero juntos con mayor razón. Aquí está Cristo con nosotros. Por eso podemos decir con toda seguridad, Cristo está con nosotros. Porque aquí estamos su iglesia, ¿sí? En ese Cristo, en quien vosotros también, ahí es donde nosotros somos incluidos, ¿no? Ahí es donde vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué estamos siendo edificados, hermanos? Para que siempre el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y sigamos y tengamos ese consolador que el regalo, el segundo regalo, no segundo, pero el otro regalo de los dos que Dios nos dio, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces Cristo está ayudando por medio de apóstoles, profetas, a levantar el edificio para que ahí more el Espíritu Santo. Por eso nosotros fuimos levantados, estamos siendo enseñados, aprendemos, crecemos, nos santificamos para que el Espíritu Santo encuentre una morada. El Señor le dijo, ya no voy a morar en casa hecha de hombres, ahora voy a morar en sus corazones. Lo mejor que pudo haber pasado. Y si usted le dice a alguien que no es cristiano esto, va a decir, wow, estos sí que están sobados. ¿Ah? Pero no estamos sobados, tenemos documento, tenemos las cartas apostólicas, tenemos el documento, la Biblia, que nos lo dice, no una vez, un montón de veces. Sigamos viendo. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4, porque vamos a hablar del desarrollo de cómo funciona la iglesia a través de estos regalos que Dios nos dio. Dice, yo pues, habla Pablo, preso en el Señor. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que Pablo estuvo preso. Os ruego, es un ruego,
que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos con los otros en paciencia, los unos con los otros en amor, solícitos, con buena voluntad, en guardar la unidad y el espíritu, que es el vínculo de la paz. Es decir, estas son ya las ordenanzas apostólicas de la manera que tenemos que caminar. Ok, ya soy de la iglesia, ya soy del cuerpo y ahora, viva la flor, no. Ahora tenemos una manera de comportarnos. Tenemos lineamientos de cómo vivir para distinguirnos, no solo por distinguirnos, sino para que se haga obvio que Dios está en nosotros y Él está con nosotros. Con la vocación con que fuimos llamados. La palabra vocación me encantó en este contexto, porque normalmente se dice que una persona que ejerce bien su profesión no es solamente porque sea inteligente, lo puede hacer con inteligencia, pero puede llegarse a hastiar, puede llegarse a aburrir o puede no llegarle a gustar. Yo he conocido a jóvenes que le han dicho a sus papás, fui el mejor de la escuela, esto es, me hice ingeniero, pero a partir de hoy me dedico a hacer pasteles, porque eso es mi gusto, eso es mi vocación, a eso me quiero dedicar. Y yo dije pasteles, puede decir que se dedique a otra profesión, ¿sí? Pero él va a decir, a esto me voy a dedicar porque esto me gusta. Cuando a uno le gusta algo, se vuelve la vocación. Y uno dice, wow, esta persona trabaja de vocación. No por un salario, no por lo que le pagan, sino que lo hace con amor, lo hace con excelencia. ¿Están de acuerdo? No hay cosa mejor que conocer un maestro que tiene vocación de ser maestro. ¿Sí o no? Para nosotros lo fue, si es que lo conocimos a un profesor con vocación, o lo va a ser para nuestros hijos. Y buscamos que para nuestros hijos tenga vocación el profesor, porque con vocación se entregan. Así es, nosotros tenemos la vocación con que fuimos llamados. Dios puso en nosotros ese interés, ese gozo, esa alegría por hacer su voluntad. Yo no estoy aquí como arrastrando los pies, ¿sí? Como le dijeron a una persona, oye, le dice la mamá, mi hijo, levántate, es domingo, es hora de ir a la iglesia. Ay, no, mami, no quiero. ¿Han oído ese cacho? Bueno, entonces la mamá dice, sí, mi hijo, tienes que ir. Bueno, mami, dame una buena razón para que yo vaya. ¿Sabe qué le dijo la mamá? Es que eres el pastor, mi hijo. Qué tristeza, ¿no? Que tuviéramos el pastor arrastrado por obligación, porque ni modo. Pero ¿sabe qué? El gozo más grande y la satisfacción más grande que tengo yo es poder compartir su palabra, es poder estar con ustedes, es poder hacer familia, es poder disfrutar del compañerismo, de la hermandad que puse en sus boletines para cuando lo puedan leer, de poder ver a esa gente y estar con los que se están bautizando y están siguiendo y se están edificando para el crecimiento, para que el Espíritu Santo more en todos nosotros. Eso es maravilloso. Entonces hay una vocación, hay un llamado, pero tiene que ser con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, lo hacemos con la paz de Dios, en el amor de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Pero vea lo que sigue diciendo. Aclara, un cuerpo, no diferentes cuerpos, dice, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma ¿qué? Esperanza de nuestras vocación, otra vez, en la esperanza de que lo que estamos haciendo vamos a tener un resultado, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a estar un día con Cristo para siempre, amén. ¿Sí? Dice un Señor, una fe, aclara, ¿no? No muchos señores, solo un Señor, ¿ah? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Maravilloso. Instrucciones apostólicas. No se olvide que ya dijimos que se puso el fundamento de apóstoles, ¿sí? Y apóstoles y profetas, ¿no? Como fundamento. Escuche esto ahora. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida
del don de Cristo. ¿Cuántos se están dando cuenta que aquí aparece Cristo que está dando don o dones? ¿Sí? Cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Gracia es, por eso es que utiliza gracia acá y don acá, porque en una es regalo no merecido y en la otra nos dice, bueno, el regalo que es Cristo, el regalo, ¿no es cierto? Dice conforme, dada de la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo, esa es la medida. Por lo cual dice, y esto que vamos a leer estaba con los profetas, escrito con los profetas. Cuando dice, por lo cual dice, esta partecita que les voy a leer sale del Antiguo Testamento y lo saca en el Nuevo como base, como fundamento profético de este regalo. Amén. No es que a última hora a Jesús se le ocurrió, ya me voy y no les dejé regalos. Vaya, mijito, váyase a comprar algo a la tienda. ¿Ah? Bueno, nos gustaba también que nos dijera el tío, ¿no? El tío rico MacPato. Que nos dijera, váyase a comprar algo a la tienda. Ya que no me trajo, por lo menos que me dé para los caramelos. ¿Mm? Pero aquí dice, por lo tal dice la Biblia en el Antiguo Testamento, subiendo a lo alto, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando esto se escribió, no se entendía, a no ser que usted tuviera el Espíritu Santo, ¿sí? Porque nosotros podemos subir, está en el Antiguo Testamento, pero está anunciando esto como algo profético. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién sube a lo alto y llevó cautiva la cautividad? El Señor Jesús, fue el único, ¿no es cierto? Por eso se está amparando el apóstol acá y está diciendo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y como resultado de haber subido al cielo, porque ya lo pudo hacer, porque ya toda autoridad y toda potestad le fue dada a Jesucristo, dio dones a los hombres, regalos. ¿Cuántos quieren ver los regalos? Abramos regalos. Ayer celebramos el cumpleaños de Isabela, nuestra nieta. Usted entra un regalo y ella corre. Yo le digo, mija, esto me trajeron. No, abuelo. Y se va a subir a su cuarto a ver el regalo. Qué lujo, ¿no? A ver cómo les va a ustedes con este regalo. Dice, y eso que subió, una explicación, ¿qué es? Buena pregunta. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién es el que primero, antes de subir, descendió a las partes más bajas de la tierra? Jesucristo, cuando murió, ¿sí? Estuvo 3 días muerto, ese fue su bautizo, ya lo hemos hablado. Cuando estuvo así fue a predicarle a esos espíritus encarcelados y por eso se llevó la primera resurrección. El primer grupo que estaban esperando a Cristo los levanta en la resurrección. Por eso que cuando Cristo resucitó, no solo resucitó él, la Biblia no lo dice y ustedes lo han leído y ya los he leído, que otros también habían resucitado juntamente con Cristo. Pero estos obviamente ya resucitan y se van al cielo con el Señor. Por eso dice, se los llevó al cielo. Y el que descendió, este que descendió a las partes más bajas de la tierra, es el mismo. Sigue hablando de Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, con Cristo se cumplió todo. Por eso Jesús dijo, consumado es. Y cuando resucitó fue llevó cautiva la cautividad y estuvo en el cielo. Ahora seguimos viendo, porque esta es la base de por qué el regalo de Cristo vino de la manera que vino y cuándo vino. ¿Sí? Y dice, y él mismo, ¿a qué mismo se refiere? A Cristo, pues, por supuesto. Y él mismo constituyó. Esto es importante que sepamos quién constituye, quién es el que levanta, quién es el que establece. ¿Me explico? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si ustedes se dan cuenta, aparecen 4 títulos de personajes que nosotros hemos oído. Hemos oído de los apóstoles, hemos oído de los profetas, de los evangelistas, obviamente también de pastores y de maestros. ¿No es cierto? ¿Hemos oído o no? ¿Sí? Entonces están estos 5. Lo que yo les dije la semana pasada,
que se constituyen en los famosos 5 ministerios. Vamos a ver por qué se le ha puesto ministerios, porque para más adelante habla ministros. ¿Por qué se llama ministerios? Para tener un título, porque ahora es apóstol, ministro, maestro, ministro, para tener título, para poder ganar bien o para servir. Ya dijimos que ministro es un servidor. Apóstol, la palabra apóstol, si ustedes la ven en su nombre, no el uso que se le da hoy, sino que en el origen de su nombre es servidor, perdón, mensajero. Se le llamaba apóstol al fiel mensajero. ¿Cuántos han oído ustedes el famoso y utilizado nombre García, mensaje a García, que se utiliza en las empresas para decir hágalo bien hecho y no vaya a fallar? ¿Cuántos han escuchado el mensaje a García? Bueno, a saber si existe un García, pero créanme que en Estados Unidos ha llegado a establecer que el apellido más común de los latinos es García. Entonces hay bastantes Garcías, ¿sí? Entonces, cuando se dice el mensaje a García, era porque este García era tan fiel en entregar el mensaje que lo llevaba y era seguro que lo iba a dar así como lo recibió. Así los apóstoles recibieron un mensaje ¿de quién? Jesús estuvo, ya dijimos, 40 días con ellos. Les enseñó, les dio mandamiento. ¿Para qué? ¿Para que vivieran el tiempo que les hacía falta? Sí, por supuesto, pero para que dejaran un legado a la iglesia, que dejaran sus cartas apostólicas, dejaran escrito la manera en que la iglesia va a funcionar después que los apóstoles se fueron. Porque después que los apóstoles se fueron, no se acabó allí. Se fue Cristo, se fueron los apóstoles, no quedó ahí, la iglesia permanece. Pero nosotros tenemos el legado que es la Biblia, donde está Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas apostólicas, que es el reglamento de la constitución dejada por Cristo para la iglesia. Hermoso. Y ahora dice acá, ¿sí?, que Él constituyó a estos 5, ¿para qué? Así se, a fin de. Vuelvan a darse cuenta que les subrayo la palabrita a fin de. Si usted dice la palabra a fin de, ¿por qué subraya? ¿Por qué la conexión? ¿De por qué o para qué? Con el fin de, con el propósito de. Veamos cuál es el propósito. De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio, para la obra del servicio. Si usted quiere cambiar palabra ministerio, si todavía en su mente le confunde con los ministros de hoy en día, quite la palabra, o por lo menos sustitúyela en la mente. No le quito porque es la Biblia. Yo por eso no la quité, yo la dejé como está. Para la obra del servicio. ¿Por qué? Porque la iglesia somos llamados de Dios para servirnos, para amarnos los unos a los otros, no para ser servidos. Amén. A esa parte no nos gustó. No fuimos llamados para ser servidos, fuimos llamados para servir. Por eso, con el fin de perfeccionarnos, tal vez lo estamos haciendo, tal vez lo hacemos bien, pero ¿se puede perfeccionar el servicio? ¿Se puede mejorar la manera? Por supuesto, siempre. Y nosotros debemos de amarnos, servirnos lo mejor posible. Con esto, con la ayuda de los ministerios, ¿sí? ¿Para qué? Para otra vez la edificación del cuerpo de Cristo. Ese edificio se llama cuerpo de Cristo. Amén. Qué chévere, ¿no? Aquí tenemos entonces estos 5 ministerios. Les voy a decir algo solo por no quedarme con la gana de que, o la duda de que no se los dije. Si yo les dije que son 5 ministerios porque aparecen 5 nombres. Sin embargo, algunos teólogos dicen asá, y por eso se los separé con comas y comillas. A unos apóstoles, punto y coma. A otros profetas, punto y coma, van 2. A otros evangelistas, punto y coma, van 3. A otros pastores y maestros. No hay un punto y coma en pastores, por lo cual algunos dicen no son 5, sino son 4. Sí o no, no es, digamos, trascendente, pero quería decirles por si alguien escucha que alguien dijo que son 4, está bien. Si alguien dice que son 5, está bien. ¿Cuántos recuerdan, solo para darnos cuenta cómo proféticamente se anunció los ministerios? ¿Cuántos recuerdan cómo fue el momento en que
David mató a Goliat. En el momento en que lo enfrentó, no quiso ponerse las armaduras ni las armas del rey Saúl. El rey Saúl dice que llevaba por una cabeza en estatura a la mayoría de los israelitas. Por lo tanto, Saúl era grande y su armadura era grande. David se conoce que era pequeño o joven en aquel tiempo y que él no quiso, y porque no podía ni caminar con la armadura del rey. Por más que el rey le dijo, ponte mi armadura. No puedo. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo se fue? Se fue con una onda. ¿Y cuántas piedras escogió? ¿Alguien sabe cuántas piedras llevó? 5 piedras. Escogió 5 piedras. ¿Por qué? Porque todo aquel que usaba onda, ¿sí?, escogía las piedras mientras más redondas, mientras más redondas fueran y de buen peso, podía tener buen alcance y buen golpe, ¿sí? Entonces se dice que esas 5 piedras estaban anunciando que David dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí o no? No dijo, yo voy con 5 piedras. Pues me llevaba 5 piedras. Dije, ¿y por qué no dijo que llevaba 5 piedras? Porque no es el instrumento. Los apóstoles de los ministerios son el instrumento para la iglesia, pero no son la gran cosa. Siempre la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. La piedra angular. Ellos son fundamentos. Apóstoles y profetas son fundamentos, pero la piedra angular es Cristo. Pero quien amamos es Cristo. Y no estamos venerando a los apóstoles, a los profetas, evangelistas y maestras. Los honramos. Les damos la honra que se merecen como tal. Como cuando Pablo Pedro y Juan estuvieron durante aquel hombre que se postró delante de ellos, ¿se recuerdan? Le dijo, levántate. Yo simplemente soy un hombre. Somos hombres. No te tienes que arrodillar ante mí. Lo mismo le dijo Pedro a Cornelio cuando llegó a visitarlo. Le dijo, no, Cornelio, no te hinques, no me des esa honra. Yo soy hombre. ¿A quién es la honra y la gloria? A nuestro Señor. Sin embargo, tenemos que tener correcta posición y actitud para los ministerios que aquí están siendo mencionados. Pero aquí dice que es con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos ahora? Nosotros, para la obra del ministerio. Es decir, hay que hacer algo, obrar sirviendo. Nuestra manera de obrar es atendiendo, sirviéndonos unos a los otros. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Les gustó esta partecita? También, ¿cuántos de ustedes han escuchado que en el templo de Salomón, en donde se consideraba que estaba el arca, ¿sí?, el arca del pacto, habían los famosos 5 panes de la proposición? Yo les iba a preguntar cuántos panes eran. Ya dije. Pero les voy a preguntar otras de que no se saben. ¿De qué color es el caballo blanco de Pablo? Ah, sí sabe, esa se da cuenta. Lo mismo me pasó con los panes. Ya les dije que son 5. ¿Por qué? Porque esos 5, llegó un día David y tuvo hambre. Estaba en la casa de Dios. Tenía a Dios ahí, pero ¿qué dijo? Tengo hambre. Y le dijo el sacerdote, solo tengo los panes de la proposición que no les es lícito comer a las personas. Pero vino David como tipo de Cristo y tipo de la iglesia y le dio a sus hombres y se comieron los 5 panes de la proposición y no les pasó nada. ¿Por qué? Porque esos 5 también representaban estos 5 ministerios dados por Cristo. Por eso es David con 5 piedras y ahora David con 5 panes. Sí, están viendo las figuras, solamente para que vayamos ampliando. Por supuesto que hay más escrituras. Hoy voy a abarcar lo que podemos abarcar. Me dijeron que hasta las 3 de la tarde podemos estar conversando. Solito, dice. Puede conversar lo que usted quiera, señor. Bueno, sigamos viendo, ¿no? Otra vez, ¿qué es un rayo? Asta. Obviamente es con H, no está hablando de un asta de bandera. ¿Y este asta, por qué lo subrayo? Porque este asta marca un ¿qué? Tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta qué
tú vengas, nos vamos. Estableció un tiempo aunque no marcó la hora. Pero llega la persona y yo dije, hasta que tú llegas nos vamos y nos vamos. Es decir, se llegó el tiempo en que hasta que se cumpla. Es decir, estos 5 ministerios van a estar y van a funcionar hasta que, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, bien que tan importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito de los 5 ministerios, para que todos lleguemos, van a estar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, tenemos que seguir perfeccionando para crecer y llegar a conocer a Cristo hasta ese punto, hasta esto alto. ¿Me explico? Hasta el conocimiento del Hijo de Dios. Y aclara, y le subrayo más todavía, tenemos que llegar a un varón perfecto. ¿A qué medida? Porque marca un tiempo y también marca una medida. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, tenemos bastante que crecer. Si usted pensó que ya pasó de los 25 años y ya no está creciendo, pues créame que sí va a crecer más. Pero va a crecer en la fe. Va a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Va a crecer ¿hasta qué? ¿Hasta qué voy a crecer? No puedo crecer más que Cristo, porque Él es la medida. Hasta la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Él es el varón perfecto? A Él, por eso, a Él podemos imitar, a Él podemos seguir. No que no podamos imitar a otras personas que hacen bien. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo así: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero puso la medida, como yo imito a Cristo. En otras palabras, como dice, pero no en todo, porque también tenía sus bemoles, ¿sí? Así como yo imito a Cristo. Entonces, vimos que hay un tiempo, vimos que hay una medida, y sabemos que entonces necesitamos los ministerios, ¿sí? Los ministerios nos ayudan. Por ejemplo, el apóstol, en cuanto al cuerpo, se dice que si lo vamos a comparar con un miembro del cuerpo, con un órgano del cuerpo, un miembro del cuerpo, lo vamos a relacionar con la vista, ¿sí? Porque el apóstol es el que da visión, el que tiene más alcance, la vista. Por supuesto, usted dice, para llegar allá necesito los pies y salir corriendo, sí, pero ¿quién lo vio primero? ¿Cómo decimos nosotros cuando jugamos al vóley? Queremos al mejor. Yo lo vi primero. ¿Ah? Porque por la vista. El apóstol entonces es el que trae visión. De los órganos del cuerpo se le compara con la visión, porque da profundidad, ¿sí? Da alcance, da sentido. Después tenemos a los apóstoles, del apóstoles tenemos a los profetas. ¿A qué le compraríamos a un profeta? Es al que, ¿qué? Al oído, al que oye la voz de Dios. Y entonces puede anunciar. ¿Sí? Si no oyó, ¿qué va a anunciar si no escuchó? Vemos. Entonces, ¿cómo se va comparando al cuerpo? Porque dice que estamos siendo edificados como un cuerpo. Por eso estamos tomando quizá la similitud. Esto no aparece en la Biblia, por supuesto. Entonces podemos tener una idea cómo operan estos ministerios. El evangelista. ¿Mm? ¿A qué compara usted el evangelista? ¿Ah? A la boca, ¿sí? Digamos que la boca es un instrumento, ¿no es cierto?, que anuncia, pero normalmente que anuncia es el profeta, ¿no? Por medio de que escuchó, porque escuchó, ¿sí? A ver. Al que va, dice. Los pies, está bien, ¿sí? Pero es comparado con el tacto, ¿sí? Porque es el que tiene contacto con la gente, es el que va a los necesitados, va, obviamente, a tener un contacto con los necesitados, ¿sí? Evangelistas, pastores, el olfato, ¿sí? Que porque él siente la necesidad, él sabe por dónde debe de ir, él sabe cómo enseñarnos a nosotros en dónde está lo bueno y en dónde está lo que no tenemos que oler. ¿Cuántos saben que los pastores, aunque tienen buen olfato y están con las ovejas,
el olor de las ovejas no les afecta. Se cuenta que muchos que tenían antes ganado vacuno, vacas, no querían a los pastores porque dos cosas. El pastoreo, si no se hace bien, el cuidado de las ovejas, ¿sí? Si no se hace bien, las ovejas arrasan hasta con la raíz y después no queda, las vacas no. Las vacas se comen el césped de arribita, se van a otro lado a comer, mientras que eso retoña y vuelven a regresar al mismo puesto cuando ya regresó. Las ovejas, si no las mueven, se acaban hasta la raíz. Pero por otro lado, huelen fuerte cuando están juntas, porque toda esa lana ya acumulada, y el pastor con ellos, entraba el pastor a algún lugar y todos sabían que era el pastor de las ovejas. Por el olor. Pero él no se da cuenta porque él ya huele a oveja. ¿Ah? Pero sí puede distinguir otros olores. ¿Sí? Ahí estábamos. Y nos faltaría el maestro. El maestro es el sentido del gusto. Es el que da el gusto a la palabra. Cuando hay un maestro, usted dice, qué rica estuvo esta palabra. ¿Y qué? ¿Te comiste la Biblia? Casi, ¿no? Porque estuvo delicioso, dice uno. Es como que le da como al gusto al paladar, al gusto, le da el mérito de que a usted le gustó la palabra de Dios. Y hemos dicho, nos gustó la palabra de Dios. Alguien ha dicho esto, no, me gustó la palabra de Dios, pero no tiene nada que ver con el gusto, pero eso es en el sentido. Entonces, si vemos el cuerpo y los sentidos, ¿no es cierto? Es los que nos conectan con el mundo. Nosotros como cuerpo necesitamos estos 5 ministerios. Necesitamos la palabra de visión del apóstol. Necesitamos la palabra profética. ¿Cuál es el siguiente paso? Una de esas cosas por las cuales le voy a hablar de lo que está pasando en Israel es por los acontecimientos que bíblicamente vienen. Y la palabra profética es la que nos va a traer qué es lo que está pasando bajo la perspectiva de Dios y qué es lo que viene. ¿Es importante o no? ¿Sí? Entonces así están. ¿Sí? Entonces el pastor anda olfateando donde hay problemas. El pastor dice, esta persona tiene problemas. Mi esposa tiene más pastor que yo. Ella me dice, no, no hace así, ¿no? No olfatea. Pero digo, casi, esta persona tiene problemas, yo así. ¿Qué me interesa? ¿Cuál problema si se le ve tan bien a la persona? No, Luis, algo le está pasando. Porque tiene un corazón de pastor. Así es que a mí me disculparán si no tengo mucho el corazón de pastor. A mí me tiene que decir, Luis, ayúdame. Dame una mano, Luis. ¿Estás de acuerdo, no, Carlitos? Sí, claro, porque si no, ni siquiera te acercas vos a ayudar. ¿Ah? Pero así tiene que ser, o sea, hay que ser franco, cuando no tenemos los dones, ¿no es cierto? A mí me gusta la palabra, me gusta predicar la palabra, me gusta anunciar lo que Dios va a hacer, tener visión de lo que Dios quiere para la vida de nosotros, para cada uno. Ahí van los dones funcionando, pero Dios es Cristo el que da. Por eso dice que el que da los dones no es la iglesia, no es la iglesia dando dones a la iglesia, es Cristo dio los dones. Cristo los establece. Como es un regalo, si alguno es profeta, alguno es evangelista, pastor o maestro, no se tiene que jactar porque llegó a ser. No se obtiene por ir a un seminario teológico el ser maestro, ni ser pastor. Conozco cuantos que se metieron a estudiar pastoreo que hoy en día no pastorean. Y en algunos momentos, si no están claros, se pueden sentir frustrados. Yo les digo, no te frustres. Es que tal vez no tienes el llamado de ser un pastor. ¿Sí? Simplemente, ¿no? No es un asunto, no es tu vocación. Hay vocaciones específicas, pero son dones, regalos dados de Cristo a la iglesia. Y ahí es donde, por eso yo les digo, nosotros estamos expuestos a mucha información, alguna de ellas apostólica, otras proféticas mayormente, otras como maestros. Escúchelo todo, discierna y tome solo lo bueno.
Yo no estoy aquí para recomendarle esta página, lea, esta no lea, porque en internet hay y lo que no hay. Y me he encontrado con personas que escuchan a personas que, Dios mío, pero falta discernimiento. Tienen que discernir lo que están oyendo y no escuchar a todos. Cuando alguien me dice que yo conozco, porque no conozco a todos, oigo a fulano de tal, les digo yo, me parece muy bien. Este es un hombre que da palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a discernir porque no estamos en manos. Verán lo que viene, miren qué bonito cuando funcionan los ministerios. Sigue diciendo, ¿para qué? Esta parte se me pasó por alto subrayárselas. El para qué. Tan importante que es un para qué. ¿Y para qué hacemos esto? Yo cuando fui alumno, yo ponía a mi profesora de física de cabeza. Pobrecita. A ver, profesora, ¿por qué los hielos flotan? Hay una razón, pero mi profesora de ciencias naturales, yo le vi la carita que es, ay Luis Toledo, usted déjese de esas preguntas capciosas. Profesora, es en serio. ¿Por qué el hielo flota? ¿Y sabe usted por qué el hielo flota? Ven el próximo domingo y ahí conversamos, afuera. No, ya se los voy a decir. Porque se concentra el aire. Porque recuerde que H2O está formado también por H, una de hidrógeno y dos de oxígeno. Ay, muy bien. Parece que sí pasamos cuarto primaria. Y ganamos. Aquí estamos. Entonces, cuando el hielo se solidifica, cuando el agua se solidifica, encierra las moléculas y no se liberan. Entonces, el aire que está no permite que el hielo se hunda. Les voy a dar otra buena información. ¿Por qué creen ustedes que los mares con tanto hielo arriba, si el hielo pesara, qué pasaría? El hielo se hundiría, se iría al fondo. ¿Y quién va a descongelar ese hielo ahí en el fondo? Tendríamos témpanos de hielo cada día más, si el mundo fuera, pero como el agua sólida, o sea, el hielo, pesa menos, entonces el agua lo levanta, y se levanta y puede estar sobre el agua, ¿sí? ¿Cuántos han visto a los osos polares caminar sobre el hielo, y los hielos se mueven, y van por ahí los osos? Luis, ¿y cuándo estuviste con un oso polar? No dije que estuve, vi, no más, ¿no es cierto? En la tele. Por eso los famosos témpanos de hielo o iceberg que se conoce, ¿no es cierto? El famoso que se chocó con el Titanic era un pedazo de hielo, pero pedazo de hielo. Y normalmente flotan, pero no completamente sobre el agua. La punta del iceberg sale y la parte gruesa queda por debajo. Cuando pasó el Titanic, vieron la punta, pero los marineros ya sabían que abajo estaba el resto del hielo. Cuando quisieron virar el barco, que un barco no es como las vueltecitas que ustedes echan en el carro y hace rechinar las llantas. No, los barcos, una vez que usted empieza a mover el timón, las aletas se empiezan a mover, va a cruzar, pero va a necesitar un buen espacio de distancia para cruzar. Ya no le dio tiempo al Titanic y chocó con eso. Pero bueno, ¿para qué? A eso vamos. Para que ya no seamos. Dios no quiere que seamos, por eso se lo puse en amarillo. Esta es la parte negativa que Dios no quiere que nosotros tengamos. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, de estrategia de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? Por eso es que hay que leer de internet, tiene que pedirle a Dios discernimiento. Si ve que algo anda mal, busque otro predicador, vaya al canal de Ciudad Real, ahí va a encontrar buenas charlas. Aunque sea, repítase. Por lo menos seguras, no somos los únicos, obviamente. Pero usted con su discernimiento va a encontrar. Entonces ya vimos para qué. La parte negativa. Ahora sigamos viendo el propósito. Sino que, decía, esto no, pero esto sí, ahora vamos a los que sí. Sino que, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad, y la verdad es Cristo, amén. Y la verdad es la palabra de Dios. Lo más seguro que usted tiene para aprender de Dios es la Biblia.
Y si no, y si le cuesta un poquito el entenderla, pídale a Dios que le dé discernimiento, y eso también está en Efesios, pero en otra parte, que Dios le va a dar discernimiento para que usted entienda la palabra de Dios. O por lo menos escúchela. Hay Biblias con audio, que usted puede escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y si no se le queda todo, algo vamos a agarrar. Algo bastante, creería yo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué dijimos que hace el cuerpo? Crecer. El edificio crece. Es una edificación. Vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces Cristo es el fundamento y al mismo tiempo es ¿qué? La cabeza, porque estamos similándole a un cuerpo, ya no a un edificio. En el edificio él es la piedra angular, pero en el cuerpo él es la cabeza. Amén. Esto también está bien establecido en otras. Entonces, si él es la cabeza se va a manifestar a través de ¿qué? De los sentidos. La vista, ¿sí? El tacto, el audio. ¿Cuál me faltó? El olfato. Gracias. Ya llegamos a 8, pero bueno, ya me pasé. Estamos bien, estamos bien. Cristo. Sí, aquí vamos, estamos bien con esto hasta ahorita. ¿Cuántos están felices? Entonces nosotros recibimos estos ministerios. Cuando tenemos acá, por eso nosotros a veces traemos personas con estos dones para nosotros crecer en estos dones. Y si no los tenemos en la Biblia, porque la Biblia aquí están, los dones también manifestados. Ahora dice, de quien todo el cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado. Esa es la parte chévere. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué? Que se ayudan mutuamente. Hermanos, tenemos el cuerpo, ¿verdad? Algunos órganos están incrustados en nosotros. Pero hablando de los miembros del cuerpo, los huesos, extremidades, ¿qué nos une? Buena pregunta, porque ya mi pie se quiere ir para afuera. Yo, regrésate, quieto. ¿Ah? Las coyunturas. Somos unidos con las coyunturas. Tan importante, cuando una coyuntura se le traba, usted ya no puede hacer el brazo para acá. Si tiene las dos extendidas, ¿cómo va a comer con la mano? Tan importante las coyunturas, porque esas son las que dan flexibilidad al cuerpo, armonía. Nosotros tenemos que armonizar. Tan importante es que nosotros seamos una armonía para el Señor, una sinfonía para Cristo, amén. Unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan. Esta mano le ayuda a la otra, se ayudan mutuamente. Cuando yo tenía malo el brazo, me lo empujaba, ¿no es cierto? Con la otra mano. Y si no está bien la mano, rásquese el oído con el codo a ver cómo le va. Ni con el codo del vecino puede porque el codo es muy ancho, ¿no? No va a poder, ¿sí? Según, aquí está, usted no tiene que ser lo que no es, usted tiene que ser lo que es. Por eso es tan importante qué soy, qué parte en el cuerpo hago, cómo hago mi función en el cuerpo. No todos hacemos de lo mismo, sino según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose. ¿En qué, hermanos? En amor. Las coyunturas son en amor también. Las uniones son en amor. Nos unimos en amor. Estamos unidos en esta iglesia por amor. Amén. Por Cristo que nos amó. Porque nos amamos. Porque es la iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo. Y aquí estamos juntos, siendo levantados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos y damos gracias a Dios? ¿Cuántos están edificados con los 5 ministerios de Cristo? Vamos a hablar un poco más de esto, pero más que todo les voy a hablar sobre Israel, la franja de Gaza y Hamás, ¿de acuerdo? Obviamente los palestinos que son están en el medio del conflicto. Pero ahorita oremos. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias primeramente porque Dios Padre nos amó, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y también, Señor, tú nos prometiste el Espíritu Santo.
tenemos estos dos grandes regalos en nosotros. Pero ahora, Señor, gracias por Cristo, que no solo hizo lo que hizo y nos dejó tantas hermosas enseñanzas en los evangelios, sino que también nos estableció a los ministerios quíntuple, a los pastores, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Señor, para que nosotros hagamos la obra del ministerio, no para que la hagan ellos, para que nosotros la hagamos, Señor. Tú pensaste si eres útil. Tú dijiste, eres útil, hijo mío. Tú dijiste, te voy a levantar para que seas útil en esta vida. Y el Señor es el que me da la utilidad. El Señor es el que me da mi función en el cuerpo y la voy a hacer y la voy a establecer. Gracias, Señor. Voy a leer tu palabra con más cuidado. Voy a leer las cartas apostólicas, Señor, con mayor detención, sabiendo que es la norma que tú nos pones y que les diste a los apóstoles esa sabiduría para que ellos escribieran las cartas y hoy nos sirvan, Señor, de referente para saber cómo edificar, cómo crecer en amor los unos con los otros. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén.